En este episodio vamos a tratar de hacer un resumen de todos los episodios del año. Hubo mucho aprendizaje en los episodios y me parece que está bueno volver a ellos, a las cosas más importantes, y darle un repaso, porque son conceptos que están vigentes, que son buenos, que están buenos de aprender y que las cosas con el repaso se van fortaleciendo en la mente. No voy a poner grabaciones de los episodios, sino que voy a ir uno por uno comentando de qué se trata y hablando la moraleja o el conocimiento que hay en cada uno de los episodios a través de las historias que estaba hablando. Bienvenidos a Negociación desde cero. Mi nombre es Simón Pérez. Este podcast está producido en alianza con el American Negotiation Institute, Instituto Americano de Negociación. Preparen la cabeza porque voy con todo a enseñarles lo necesario para que tengan éxito en sus negociaciones. Y recuerden que no obtenemos lo que nos merecemos, sino lo que logramos negociar. El primer episodio que hice este año se llama ¿Qué le pasó a mi amigo? Es un episodio en mayo de 2021, lo pueden ir a escuchar. A mí me parece muy bueno. Habla de la historia de un amigo que fue a comprar una bicicleta, la vio en oferta. El precio que decía en oferta era el precio en el que siempre estuvo la bicicleta, pero ahora que decía oferta, la compró porque él no había visto el precio anterior. Él solamente se basó en que la oferta decía 50% de descuento. Y entonces él pensaba que el precio que estaba publicado era la mitad de lo que siempre estaba, cuando siempre estuvo en el mismo precio y lo que hicieron fue poner que estaba en 50% de descuento. ¿Y qué hay detrás de esa historia? Está el anclaje. El anclaje es algo fundamental en la negociación porque la mente funciona así y la palabra anclaje lo que quiere decir es que nuestra mente se ancla en ciertas cosas para tomar decisiones, pero que esa ancla está puesta en cualquier lado donde la mente la quiera echar. No necesariamente está fundamentada. Ahí mi amigo se ancló en que le estaban diciendo que el precio era la mitad de lo que siempre era. Y en base a eso, que es un ancla que le formó la misma persona que le estaba vendiendo la bicicleta, tomó la decisión de comprarla y pensó que la estaba comprando con el 50% de descuento. El anclaje es algo que se puede dar en cualquier negociación, en cualquier venta, que es que la mente se va a fijar o se va a apoyar en algo para tomar una decisión, pero ese algo puede ser sugestionado por la persona que está buscando la decisión del otro. En este episodio nosotros hablamos bien a fondo acerca de los anclajes, cómo utilizarlos en la negociación y cómo sacarles provecho. Vamos a hacer un ejemplo. En la propaganda de Alka-Seltzer, es una propaganda muy conocida en Latinoamérica. Voy a dejar el link de la propaganda del comercial de televisión acá en la descripción. Lanzaban 2 pastillitas de Alka-Seltzer en el vaso. Lo recomendable o lo normal era un Alka-Seltzer, un antiácido estaba bien, pero para ellos duplicar las ventas, en la propaganda lanzaron 2 pastillitas en el vaso a disolverse en el agua. Y eso hacía que la gente cuando iba a consumir el Alka-Seltzer echara 2 pastillitas porque se acostumbró a hacer lo que veía en el comercial. Eso es una especie de anclaje. Todos los precios estos del Black Friday, Black Monday, Cyber Week, todo eso son anclajes falsos. Si ustedes ven los videos de mucha gente que ha hecho los precios antes y después de Black Friday, se dan cuenta que los precios para el Black Friday los aumentan para poder darle el descuento y hacer que queden los precios en el mismo precio que siempre estuvieron. Todo eso son anclajes. En la negociación pueden haber anclajes cuando alguien le dice a usted, por ejemplo, usted va a pedir un aumento. Su jefe le dice, no le puedo dar el aumento porque usted es el que está ganando más entre las personas que hacen su mismo trabajo. Y usted no sabe si eso es cierto, pero usted piensa y usted ya se ancla como la persona que más gana entre sus compañeros. Esos son anclajes y uno tiene que tener mucho cuidado con dónde lo van a anclar. También uno puede aprender a usar los anclajes, pero yo siempre recomiendo que se usen con ética. Vamos a otro episodio. Caso de negociación real, ¿qué haría usted? Este fue publicado también a finales de mayo del 2021. En este episodio muestro una grabación de un proveedor que me envía un mensaje diciéndome que no habían ventas, que él iba a tener, si yo no le hacía más pedidos o no le subía la cantidad de pedidos, él iba a tener que buscar más gente a quien venderla y me iba a crear más competencia a mí porque él tenía que sobrevivir de alguna manera. Y yo en ese momento pues no tenía más opción que decirle que sí, que lo vaya a buscar, y yo no tenía más proveedores que hicieran esa misma alfombra que él hacía. En este episodio lo que se habla a partir de esa historia es la fuerza que le da a cada quien tener alternativas.
Cuando usted va a negociar, si usted tiene una alternativa, usted está sustentado en algo. Esa alternativa se llama BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement en inglés, y lo que habla es de que el éxito en la negociación viene dado por qué tan buenas sean sus alternativas, porque mientras usted más alternativas tenga, más posibilidad de decir que no tiene, y cuando usted no tiene alternativa, usted está jugado y tiene que decir que sí. Este episodio, si quieren aprender de alternativas, es perfecto porque desglosa totalmente cómo se tienen que trabajar las alternativas previas al momento de la negociación. Vamos con otro episodio. Esto fue en junio, la entrevista que le hice a Su Majestad José Ignacio Tobón. ¿Cómo negociar con un HP sin morir en el intento? Este título viene dado por el libro que él tiene, que se llama Cómo negociar con un HP sin morir en el intento. Y la entrevista trató acerca de todos los conceptos, o no todos, pero sí varios conceptos de los que él trató en su libro Cómo negociar con un HP sin morir en el intento. Y la verdad que el libro no tiene desperdicio. El que tenga la oportunidad, vaya, compre el libro porque a mí me cambió la vida. Ahí tratamos conceptos muy buenos. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre responder y reaccionar? La gente por lo general reacciona y no responde. Y cómo pasar de reaccionar a responder. También hablamos de las diferencias entre ser firme y ser duro. Una persona firme es una persona que no se mueve fácilmente de su convicción. Pero una persona dura es una persona que va a no moverse por nada, ni a escuchar, ni a dar su brazo a torcer por ninguna razón en absoluto, incluso sabiendo que ya no tiene la razón. Tratamos muchísimos conceptos, hablamos del comprador de paz, hablamos del vendedor de paz, hablamos de un error que yo tuve en una negociación, que fue negociar un hecho de mi parte contra una promesa de la otra parte y cómo me fue. Es un episodio de verdad impresionante que les recomiendo que lo escuchen, y si ya lo escucharon, vuélvanlo a escuchar porque cada vez que yo lo escucho aprendo algo nuevo. Siguiente episodio, en junio del 2020 grabé Negocie. Y ese episodio es espectacular porque se basa en una premisa fundamental, que es que usted tiene que aprender con la práctica. En la práctica van a pasar errores como todo, y es como montar bicicleta, usted se va a caer al principio, pero es que no hay manera de hacerlo de otra forma. Usted no puede aprender cosas como la negociación únicamente leyendo, porque la negociación no es una receta. En la negociación usted tiene que aprender a reconocer los momentos y a decidir. Usted tiene que aprender a sentirse cómodo en una negociación, y eso no lo puede lograr sin negociar. Entonces el episodio está basado en explicarle a la gente cómo se dan los procesos mentales para que usted de verdad entienda que es imposible solo usar la negociación en el momento más crítico de su vida. Si usted está esperando a llegar al momento decisivo de su vida para hacer una negociación, no la va a poder hacer bien, porque va a estar bloqueado mentalmente, porque nada que usted haga con presión, con estrés y con miedo encima le va a salir tan óptimo como usted quisiera. Y en la medida en la que usted negocia todos los días y se acostumbra a la sensación de incomodidad y antinatural de negociar, usted va a ir perdiendo el miedo y su cerebro va a dejar de bloquearse cada vez que usted siente ese estrés de que tiene que negociar. Funciona más o menos como la adrenalina en los deportistas que necesitan adrenalina, por ejemplo, los que se lanzan en parapente, los que escalan. Ellos cada vez necesitan más adrenalina en el cerebro para poder sentir algo, porque van perdiendo las sensaciones porque el cerebro se va acostumbrando. Igual funciona con la negociación. Si usted acostumbra a su cerebro cada vez a negociar más, cada vez usted va a sentir menos miedo, menos estrés, menos presión. Ese episodio es fundamental para entender cómo funciona el cerebro y por qué tenemos que negociar y negociar y negociar con los errores que se vengan, con los malos ratos que se vengan, para poder aprender a quitarnos el miedo de encima y negociar efectivamente. Próximo episodio lo grabé en julio del 2021. El peligro escondido en las asimetrías de poder. Este episodio habla de un concepto muy fuerte que son las asimetrías de poder en la negociación. Y es para que nos hagamos conscientes de que cuando usted negocia con otra persona, por lo general el poder está de un lado de la mesa. A veces es el suyo, a veces es el otro. Pero
que ese poder usted previo a la mesa de negociación lo puede nivelar un poco o incluso poner a su favor, dependiendo de las acciones que usted lleve y que no tienen que ver tanto con cuando usted se sienta en la mesa a negociar, sino lo que usted hizo antes, cómo preparó usted el terreno y cómo usted se debe colocar en la mejor posición posible para negociar cuando se siente en la mesa. Es cómo se hace todo el trabajo previo a una negociación. El peligro escondido en las asimetrías de poder. Hay muchas asimetrías, hay asimetrías de tiempo, cuando una de las partes de la mesa tiene más tiempo que la otra. Hay asimetrías de alternativas, cuando una tiene más alternativas que otra. Hay asimetrías de conocimiento. Hay muchas asimetrías y en este episodio nos hacemos conscientes de la cantidad de asimetrías que pueden haber y cómo ir trabajando asimetría tras asimetría para ponerse el poder a su favor. Porque cuando usted tiene menos poder en la negociación, usted tiene menos persuasión, tiene menos todo, y en la medida en la que usted le va sacando al otro poder, el otro tiene que bajar el tono, tiene que bajar la fuerza y empezar a negociar a la par con usted. Por eso es tan importante comprender cómo funcionan las asimetrías de poder. Vayan y lo escuchan, el peligro escondido en las asimetrías de poder. En agosto grabé el doble filo de otorgar concesiones. Y este episodio tiene que ver con qué tan bueno o malo puede ser darle una concesión a alguien, porque cuando usted da una concesión es muy difícil quitarla. ¿Y por qué damos concesiones? ¿Qué ganamos dando una concesión? ¿Las concesiones nos sirven para conseguir algo o nos juegan en contra? ¿En qué momento está bien dar una concesión y en qué momento no? ¿Cuántas concesiones podemos dar antes de que nos den una concesión a nosotros? Las concesiones es un tema muy complejo en la negociación porque hay que saberlas utilizar. Las concesiones pueden ser muy útiles en la negociación, claro que sí. Por ejemplo, cuando hay una negociación cerrada y usted otorga una pequeña concesión para abrir la negociación y la otra persona responde con otra pequeña concesión, se empieza a destrabar una negociación. Pero cuando usted da una concesión en el aire, sin ningún propósito, sin estrategia, probablemente usted esté perdiendo poder. Entonces, este episodio habla de cómo utilizar las concesiones para que le jueguen a favor y no en contra. Próximo episodio que grabé también en agosto fue el segundo dorado. Y el segundo dorado le dedicamos 32 minutos a hablar de un segundo. Es un segundo en el que usted tiene un secuestro emocional y se le va todo a la mierda. Voy a explicar. Usted puede llevar tranquilamente las soluciones de conflicto, las negociaciones, pero puede pasar que en un momento le digan algo que lo haga explotar. O que usted diga algo que haga explotar al otro. Y todo lo que usted venía haciendo, todo lo que usted venía construyendo se va a la mierda porque usted llega a tener un secuestro emocional y empieza a pensar únicamente con la emoción y con el ego y manda todo a la recontramierda y se le va todo de las manos. Eso pasa porque usted no tiene controlado el segundo dorado en su vida. Es ese segundo en el que usted no puede con lo que le están diciendo y ya está. Dice, bueno, no importa, aquí se acabó todo, aquí se terminó, se va toda la mierda. En este episodio nos enfocamos en cómo controlar ese segundo para que usted pueda, cuando viene el golpe, cuando usted siente que le está ardiendo la sangre, controlar ese momento, pasarlo, seguir adelante y seguir con su estrategia para no perder la negociación. Porque el problema de no controlar el segundo dorado es que usted termina perdiendo las negociaciones una tras otra, y usted no se da cuenta, porque como es tan mínimo, usted no se da cuenta qué fue lo que pasó. Y como usted está reaccionando a algo, usted va a pensar que siempre el error está en el otro, pero si usted no hubiese reaccionado, por ahí hubiese seguido con una estrategia. Vayan al segundo dorado y entiendan cómo funciona el secuestro emocional para poder controlar ese momento en las negociaciones. A finales de agosto grabé la negociación interior con Norbit García. Fue mi profesora en la universidad. Es una persona maravillosa que dio una visión totalmente distinta a la que yo doy en las negociaciones. Es una persona con un carisma, una manera de hablar impresionantes. Habló sobre cómo entenderse a uno mismo y cómo a través de la comprensión y de la reflexión podemos cambiar nuestras vidas y negociar internamente para conseguir lo que queremos. Cuando hay que cambiar de rumbo,
cuándo hay que aceptar las cosas como son, cómo dar un paso adelante, si nos equivocamos, cómo vernos a nosotros mismos, entendiendo que nos equivocamos y que la equivocación es parte de nosotros, cómo mirarnos a nosotros sinceramente, que es tan difícil. Vayan, escuchen la negociación interior con Norbert García y aprendan sobre cómo encarar nuestra propia negociación con nuestra mente, con nuestra cabeza. En septiembre grabé un episodio que se llama La negociación efectiva. Este es uno de mis episodios favoritos porque da una estrategia clara de cómo se encara una negociación. Hablamos de la diferencia entre efectividad, eficacia y eficiencia. Y la efectividad, para resumirles, es una manera de usted aprovechar un recurso para que dé buenos resultados al corto, pero al largo plazo también. Entonces, la negociación efectiva habla sobre cómo plantear usted una estrategia de negociación que resulte beneficiosa para ambas partes, tanto al corto como al largo plazo. ¿Cómo se hace eso? Eso es el ideal de una negociación, que sea buena para las dos partes al corto y al largo plazo. Pero, ¿qué hace falta para llegar a la negociación efectiva? ¿Y qué trampas podemos encontrar y pensar que la negociación está siendo efectiva y no lo es? Por eso es muy importante que escuchemos en el episodio la diferencia entre eficacia, efectividad y eficiencia. Vayan a ese episodio porque es oro, la verdad que es oro lo que hay ahí. A mí me encanta, y si ustedes aprenden el concepto de lo que es una negociación efectiva, les va a cambiar la visión de la negociación. En un mundo tan globalizado como el de hoy, y con el aumento del teletrabajo, cada vez nos toca negociar más y más con personas de culturas e idiomas distintos al nuestro. Yo personalmente he experimentado cómo cambian las negociaciones dependiendo del país, así que les recomiendo que aprendan cómo se negocia en otras partes del mundo. La opción que les doy, el American Negotiation Institute, Instituto Americano de Negociación. Con base en Estados Unidos e influencia en todo el mundo, en el American Negotiation Institute saben cómo se negocia a nivel mundial y están dispuestos a enseñárselo. Vayan a americannegotiationinstitute.com y descarguen todas las guías gratuitas de negociación que hay disponibles. Si usted está empezando con el inglés, descárguese el glosario básico de negociación inglés-español. Así va aprendiendo de ambas cosas. Si su nivel de inglés es medio o avanzado, descargue la Ultimate Negotiation Guide, por ejemplo, que le enseña a preparar una negociación en inglés a detalle. Ya sea cual sea su nivel de inglés, le recomiendo el Negotiate Anything Podcast. Es un podcast hermano de este, Negociación desde cero, y está en inglés, donde va a escuchar a gente de todo el mundo hablando de negociación y además va a practicar la comprensión de ese idioma. Todos los links están en la descripción. www.americannegotiationinstitute.com Finding Confidence in Conflict. En septiembre también grabé ¿Y usted qué negociador es? Y de septiembre a noviembre me enfoqué en explicar uno por uno el tipo de negociador. Está el negociador evitativo, competitivo, complaciente, de compromiso y asertivo. Y en estos tipos de negociador nos encontramos cada uno de nosotros. Los tres más comunes en los que nosotros estamos sin haber tenido capacitación en negociación son el evitativo, el competitivo y el complaciente. En uno de estos tres usted se va a ver identificado por naturaleza, porque así es como uno viene por defecto. Y después están los dos estilos que son el negociador asertivo y el negociador de compromiso, que son más estilos de negociación trabajados a los que hay que llegar. Y nos enfocamos en ver cómo se negocia cuando usted está enfrente de un negociador competitivo, de un evitativo, o si usted es un competitivo, un complaciente, uno de compromiso, cómo cambiar, cómo llegar a ser un negociador asertivo, cómo trabajar todo eso. Esto es fundamental porque cuando usted va a negociar, usted está negociando con alguien y usted también es alguien. Y las negociaciones son muy distintas dependiendo del tipo de negociador que usted tenga enfrente. Usted no puede pensar la estrategia aislada a la persona que usted tenga enfrente. Eso es como en los equipos de fútbol. Si usted va a jugar contra un equipo que juega con 5 defensores, usted sabe que el equipo va a salir a defenderse y usted va a tener que buscar la estrategia para romper esa defensa. Pero si usted sabe
que el equipo lo que juega es con delanteros, usted sabe que el equipo va a salir a atacar, el otro equipo va a salir a atacar. Entonces usted, si es el director técnico del otro equipo, pues tiene que saber cómo armar el equipo para aguantar los ataques que se vienen. Entonces es muy importante que ustedes comprendan cómo reconocer a los tipos de negociador y cómo reconocerse ustedes mismos como un tipo de negociador y hacia dónde tienen que ir. Porque eso les va a dar a ustedes un entendimiento mayor sobre lo que es cada negociación. Por eso, cuando la persona piensa en las negociaciones aisladas a quién es la otra persona, por lo general el porcentaje de éxito es muy bajo. Porque usted a un negociador evitativo y a un negociador complaciente no les puede hablar igual. A un competitivo y a un negociador de compromiso no les puede hablar igual, no se les llega igual. Vayan, escuchen cada uno y desen cuenta quién es cada quien. Busquen etiquetar a la gente que los rodea a ustedes en un tipo de negociador y desen cuenta y entiendan que no a todo el mundo se le tiene que hablar igual porque no todo el mundo comprende igual. ¿Qué era un negociador evitativo? Es el negociador que intenta mejor no negociar. Siempre hablamos de que la negociación tiene dos componentes fundamentales, que es la relación entre las partes y el asunto a negociar. ¿Qué hace el evitativo? Es capaz en una negociación de perder la relación y también el asunto a negociar. Es el que no habla, el que no quiere saber nada, el que una vez que se molestó con algo no habló más, desapareció. ¿Qué es el competitivo? El competitivo es el que siempre quiere ganar, es el tiburón, es el monstruo, es la fiera. Es el que quiere estar siempre ahí viendo cómo saca provecho de todo su entorno. El negociador competitivo se queda con el asunto a negociar, así tenga que romper la relación. Contrario a lo que hace el negociador complaciente. Un negociador complaciente es alguien que frente a un conflicto prefiere desprenderse del asunto a negociar con tal y conserve la relación entre las partes. Y después están el negociador de compromiso y el negociador asertivo. El negociador de compromiso conserva la relación entre las partes, conserva el asunto a negociar, pero siempre busca que las dos partes ganen algo y pierdan algo, porque es su manera de hacerlo. Siempre dice que sí, pero busca una manera de comprometer al otro también y de que al otro le sea difícil decir que sí. Y el negociador asertivo es lo que todos deberíamos tratar de ser. Es una persona que piensa en el beneficio de ambas partes. Es una persona que no es ni complaciente, no compite, sino trata de que las dos partes ganen, siempre a corto y a largo plazo, pero busca que ninguna de las dos partes sacrifiquen algo. Es un negociador creativo que intenta que los dos salgan ganando, que los dos tengan el asunto a negociar y que los dos fortalezcan la relación y que ninguno sacrifique nada. Identifíquense ustedes como qué tipo de negociadores son y a dónde tienen que llegar. Por último, quiero darles unas palabras a todos los que me escuchan, todos los que me han escrito. Les agradezco por todo el apoyo que me han dado este año. El podcast ha crecido muchísimo y estoy muy feliz y muy orgulloso de haberlos ayudado. Todos los que me han mandado mensajes que les ha ayudado mi contenido, de verdad que les agradezco mucho. El contenido se hace para que puedan aprender, para que puedan crecer. Yo a su vez crezco mucho haciendo el contenido y siento que tengo en mi poder la posibilidad de ayudarlos a ustedes. Todo el mundo siente que haciendo algo que pueda beneficiar a los demás puede crecer el mismo, y yo siento así. Cuando ustedes me escriben que les ha ayudado la negociación o mis episodios para entender un poco más la negociación, que les ha cambiado la vida en cierto modo, a mí me hace sentir muy feliz, y eso es más que cualquier dinero que pueda ganar, eso es más que cualquier cosa. Así que les agradezco mucho por todos sus mensajes. Los que quieran comunicarse conmigo, vayan a @negociación desde cero en Telegram, @negociación desde cero en Instagram. Vamos a hacer una comunidad negociadora, vamos a hablar. Escuchen, repasen los episodios, vuelvan a uno, a otro, busquen partes que les gustan de los episodios, háganme saber qué parte del episodio les gusta más, qué tipo de negociador son, repásenlo, crezcan en la negociación. De verdad que el contenido que tengo en los episodios es para ser escuchado más de una vez. Vayan y aprovechenlo, que se los estoy dando totalmente gratuito. Y bueno, nos vemos en el año que viene con mucha más información. Tengo experiencias de personas que me cuentan sus negociaciones. Tengo grabadas negociaciones mías que salieron terribles. Tengo entrevistas con gente brillante. Así que el 2022 se viene con todo y nos vemos
el año que viene. Recuerden que uno no obtiene lo que merece, sino lo que logra negociar.